Perfecto. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros entonces en la clase, nos habíamos quedado en, a ver, acá. Lo último que habíamos dado entonces era la síntesis de testosterona. Dijimos que de aparato reproductor masculino nos faltaba ver la parte endocrina, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las células de Leydig sintetizaban testosterona, ¿tá? A partir de colesterol, ya que la testosterona era una hormona esteroide, ¿tá? Hasta ahí habíamos llegado entonces. Ahora, como les dije anteriormente, esa testosterona, como es una hormona esteroide, no se va a almacenar, así que va a ser liberada a sangre a través de difusión simple, a través de la bicapa lipídica. O, si no, también puede salir hacia el intersticio de la célula de Leydig y quedarse en el mismo testículo. Así que, les voy a dibujar paso por paso este esquemita que tienen ahí, entonces podemos entender todos los caminos que podría seguir la testosterona, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que la testosterona en algunos tejidos no va a actuar como testosterona, ¿no? Sino que puede convertirse en otra sustancia, en otras hormonas, y esas hormonas finalmente actuar en los tejidos, ¿no? Así que vamos a ver con qué opciones nos podemos encontrar. Así que vamos a ir a nuestro pizarrón y ahí les cuento paso por paso qué es lo que podría llegar a pasar. Entonces, vamos a suponer que estamos en la célula de Leydig. Supongamos que esta es la célula de Leydig. Dijimos que esta célula de Leydig, vamos a hacer un resumen de lo que dijimos en la clase anterior, lo más importante. Dijimos que la célula de Leydig, a partir del colesterol, este colesterol, por medio de la enzima colesterol desmolasa, se va a convertir en pregnenolona. Dijimos que la colesterol desmolasa, era la enzima marcapasos de la reacción. Así que acá tenemos colesterol, acá tenemos pregnenolona, y después habíamos visto otras enzimas que también participaban de la reacción y que finalmente nos permitían obtener testosterona. ¿Está? Así, este sería un resumen de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Recuerden que pueden poner testosterona o T0, como ustedes quieran. ¿Está? Así que ya tenemos la testosterona. ¿Está? Vamos a ver ahora esta testosterona, cuáles son los caminos que podría seguir. Primera cuestión a tener en cuenta. Dijimos que la célula de Leydig va a ser estimulada por la LH en el eje. Eso es lo que habíamos estudiado en la clase anterior. A ver si tengo por acá. Acá está. Como para repasar un poquito. Fíjense, dijimos que la célula de Leydig, que va a sintetizar testosterona, que eso fue lo que estudiamos, era estimulada por una gonadotrofina liberada por la adenopófisis, que es la LH, cuyo mecanismo de acción es uniéndose a un receptor de membrana asociado a proteína GS. Así que vamos a repasar cómo sería este mecanismo acá en la célula de Leydig, ya que estamos acá. Entonces, recuerden, para que se estimule este mecanismo, esta síntesis de testosterona que yo les conté, recuerden que la célula de Leydig entonces va a tener un receptor de membrana, ¿tá? Este receptor de membrana, recuerden que va a ser asociado a proteína GS, como les dije recién, ¿tá? Y obviamente va a ser para la LH. Así que por lo tanto, la LH liberada por la adenopófisis se une a este receptor de membrana, lo cual me activa la proteína GS. Acuérdense que la proteína GS luego me va a estimular a la adenilato ciclasa. Acuérdense que la adenilato ciclasa luego va, a partir de ATP, va a sintetizar AMP cíclico. El AMP cíclico me va a activar a una proteína quinasa A, la va a estimular, y finalmente esta quinasa es la que va a fosforilar
a la colesterol desmolasa. Puede ser a las otras enzimas también, pero principalmente a la colesterol desmolasa, que es la enzima marcapasos o limitante de la reacción. Así que al fosforilar, a la colesterol desmolasa, fíjense cómo se activa todo este mecanismo que me termina formando la testosterona. Dijimos que la testosterona no se puede almacenar porque es lipídica, es liposoluble. Así que fíjense, luego de este mecanismo, simplemente se va, entre comillas, se va a escapar de la célula. Va a ser transporte pasivo, difusión simple. Así que hasta ahí entonces hemos llegado, obviamente la vez pasada les expliqué más detallada toda la síntesis. Ahora, veamos cuáles son los caminos que podría tomar esta testosterona. Una de las cosas que yo les dije es que los testículos también pueden sintetizar estrógenos. ¿De qué manera? Esta testosterona puede ir a la célula de Sertoli, que está ahí al lado. Acuérdense que estas células de Levy están en los tabiques de tejido conectivo que tiene el túbulo seminífero. Pero ahí cerca en el túbulo seminífero están las células de Sertoli. Así que vamos a suponer que tenemos acá un pequeño espacio intercelular y que acá al lado de la célula de Levy tenemos a la célula de Sertoli. Así que la vamos a dibujar. Tenemos entonces acá la célula de Sertoli. Así que supongamos que esta es la célula de Sertoli, del túbulo seminífero. Supongamos que acá está la luz del túbulo seminífero, donde finalmente se terminan formando los espermatozoides y se terminan almacenando acá en la luz. Vamos a ver entonces que puede llegar a pasar lo siguiente. Como les dije hace un ratito, esta testosterona, recuerden ustedes que es liposoluble, así que tranquilamente puede salir por difusión simple de la célula de Levy y fíjense que puede dirigirse a la célula de Sertoli. Voy a ponerte 0 nada más acá, que ya sabemos que es la testosterona. Así que, así como salió de la célula de Levy, puede ingresar a la célula de Sertoli. En la célula de Sertoli pueden pasar dos cosas. Puede ser, una de las opciones, puede ser que la testosterona se una a una proteína. Yo les había comentado ayer, cuando hablamos de células de Sertoli, que es la ABP. La ABP dijimos que era la proteína ligadora de andrógenos. ¿Está? Así que puede ser entonces que la testosterona se una a esta proteína ligadora de andrógenos, que yo les dije que era sintetizada por las células de Sertoli. Se forma entonces este complejo entre la testosterona y la proteína ligadora de andrógenos, y dijimos que esto permitía que se mantengan altas concentraciones de testosterona en los testículos, en la luz tubular. Así que esa sería entonces una de las opciones, que tengamos altas concentraciones de testosterona en los túbulos seminíferos, en los testículos, gracias a que esta testosterona se mantiene unida a esta proteína ligadora de andrógenos, en la luz tubular. Esa sería una opción. La otra opción, como ya les dije, es que la testosterona se convierta en estrógenos, más específicamente en un tipo de estrógenos que se llama estradiol, o más conocido como E2, sería el símbolo con el que lo pueden encontrar. ¿Está? Así, esos son estrógenos. Ya vamos a estudiar en femenino que existen dos tipos de estrógeno, que son el estradiol, que es el E2, o la estrona, que es E1. Pero bueno, acá se forma estradiol. Entonces, fíjense que estoy hablando de estrógenos. Así que esta testosterona se va a convertir en estradiol por una enzima que ya nombramos la clase anterior, que es la aromatasa. Yo les había nombrado como citocromo P450 aromatasa, que me permite convertir la testosterona en estradiol, que es un estrógeno. Una vez que tenemos entonces el estradiol,
El hombre también necesita pequeñas cantidades, así que ni bien tenemos este estrógeno, que es el estradiol, este estradiol, como es una hormona esteroide también, sale a sangre por transporte pasivo, difusión simple. Y vamos a ver que estos estrógenos pueden actuar en el organismo del hombre para cumplir algunas funciones que son las que vamos a tener que ver. Así que eso va a ser por otro lado. Ahora, repasando este tema, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que las células de Sertoli de los testículos eran estimuladas por la FSH, que es una gonadotrofina liberada por la adenohipófisis. Así que la FSH, fíjense, que tiene el mismo mecanismo de acción que la LH. Así que vamos a repasar entonces esa cuestión. Así que acá en la célula de Sertoli, como pueden ver, también vamos a tener que tener un receptor de membrana. ¿Está? Este receptor de membrana también va a ser asociado a proteína G, que como les dije recién, en este caso va a ser para que se una la FSH. ¿Está? La FSH entonces, al unirse al receptor asociado a proteína GS, recuerden que la proteína GS me va a estimular a la adenilato ciclasa. Acuérdense que la adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico. Recuerden que el AMP cíclico me estimula a una proteína quinasa A, y la proteína quinasa A puede realizar varias cosas. En primer lugar, como toda quinasa, me va a fosforilar a la aromatasa, ¿ya? Y la aromatasa, como dijimos recién, es la que me permite convertir a la testosterona en estradiol. Y el estradiol, obviamente, es necesario en el organismo para cumplir las funciones que ya vamos a ver enseguida. Esa es una de las cosas que puede hacer la quinasa, la PKA. Otra de las cosas que puede hacer la PKA, lo vamos a dibujar acá chiquitito, puede ir al núcleo. Y lo que se vio es que me puede activar básicamente al ADN. ¿Está? Me puede estimular al ADN. Este ADN, entonces, ya sabemos que se puede convertir en ARN mensajero y luego se pueden sintetizar proteínas. Así que, básicamente, va a estimular la síntesis proteica. ¿De qué proteína? La ABP, es decir, la proteína ligadora de andrógenos. Así que, como pueden ver, tenemos dos funciones acá. La quinasa entonces puede hacer que se sintetice esta ABP, esta proteína ligadora de andrógenos, y después, como toda quinasa, puede fosforilar a la aromatasa. También puede hacer que se sintetice más aromatasa. Eso también está. En la síntesis de proteína también me va a activar a esta aromatasa, o la que ya está sintetizada, la voy a fosforilar para convertir testosterona en estradiol, que es un estrógeno. ¿Está? Me había olvidado también de comentarles que acá en el caso de la LH también puede ocurrir lo mismo. ¿Está? La PKA, que fue activada por la LH, también, ¿está?, puede activar al ADN. El ADN puede sintetizar proteínas, que son todas las enzimas que nosotros estuvimos estudiando. Una de ellas, la representante, es la colesterol desmolasa. ¿Está? Pero en realidad todas las enzimas que participan de la síntesis van a poder ser sintetizadas gracias a la función de esta PKA. ¿Está? Así que hasta ahora tenemos esto. Entonces, las células de Leydig, estimuladas por la LH, sintetizan testosterona. Por ahora, ¿cuáles son los caminos que tomó la testosterona? Hasta ahora dos. Uno es unirse a la proteína ligadora de andrógenos y mantenerse en altas concentraciones en los testículos, en la luz del túbulo seminífero. Opción 2 es convertirse por medio de una aromatasa en estrógenos. Específicamente estoy hablando del estradiol. El estradiol sale a sangre desde las células de Sertoli y ahí va a actuar en algunos tejidos. Eso es lo que vamos a tener que ir especificando. Y me está quedando una tercera opción que podría tomar la testosterona.
Aquí recuerden que acá simplemente atravesó el espacio intercelular. No salió a sangre todavía porque estábamos en los testículos. El estrógeno sí, el estradiol salió a sangre. Tenemos una opción más. Puede ser que la testosterona salga a sangre y en algunos tejidos se convierta en otra hormona. Así que tenemos que vamos a ver que la testosterona en algunos tejidos va a actuar como testosterona, así como está. En otros actúa como estrógeno en realidad, porque previamente en la célula de Sertoli se había convertido en estrógeno. Y tenemos una tercera opción, que es que la testosterona se convierta en otra hormona llamada dihidrotestosterona. Eso va a ocurrir entonces en otros tejidos. Entonces vamos a supongamos que tenemos una tercera célula acá que representa los tejidos de los que yo les estoy hablando. Entonces, supongamos que tenemos el otro tejido acá. ¿Qué va a pasar entonces en este tejido? La testosterona, una vez que ingresa a este tejido, que ya vamos a ver cuáles son, como es liposoluble, recuerden, puede ingresar a cualquier tejido por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Así que una vez que la testosterona ingresa a estos tejidos que yo les estoy contando, por medio de una enzima llamada 5-alfa reductasa, se va a convertir en 5-dihidrotestosterona. 5-dihidrotestosterona. Esta 5-dihidrotestosterona es la que va a actuar en los tejidos, en algunos, ¿tá? En otros va a actuar la testosterona tal como está, como yo les había comentado, y en otros van a ser los estrógenos. Así que, fíjense que tenemos tres formas en las que la testosterona podría actuar en los tejidos. Como testosterona, como 5-dihidrotestosterona y como estradiol, ¿tá? Así que eso es lo que vamos a ver en un rato. Esta entonces sería toda la regulación. Acuérdense que en la primera parte de la clase dimos la síntesis completa de colesterol hacia testosterona. Acá lo resumí para que veamos toda la regulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a tener que diferenciar, y eso es lo que el profe suele hacer en algunas preguntas de examen. Vamos a tener que diferenciar en qué tejidos actúa la testosterona, en cuáles actúa el estradiol y en cuáles actúa la 5-dihidrotestosterona o 5-DHT, ¿tá? Sería la sigla con la que podemos encontrarla también, ¿tá? 5-dihidrotestosterona. Así que esa es lo mismo. Otra diferencia que vamos a tener que ver es cuál de estas hormonas actúa en el embrión, cuál actúa, por ejemplo, en el adolescente, cuál actúa en el adulto, qué funciones cumple cada hormona. Eso es lo que van a tener que diferenciar bien a la hora de explicarle esto al profe en el examen. Porque él en la clase que él les dio de este tema, para el final también diferenció bien en qué tejidos actúa cada una de estas tres hormonas y específicamente en qué función. Hay a veces que las hormonas actúan para lo mismo y hay veces que no. ¿Está? Perfecto, entonces. Fíjense que ustedes este esquemita lo tienen ahí, pero bueno, les quería mostrar un poco más paso por paso. Fíjense que esto es lo que les dibujé recién. Fíjense, tenemos acá a la célula de Leydig sintetizando testosterona, ¿tá? Y fíjense que todo es estimulado por la LH. La célula de Sertoli convierte esta testosterona en estradiol, estimulado por la FSH, o también la testosterona se une a la proteína ligadora de andrógenos y en la luz del tubo seminífero se va a mantener en altas concentraciones. Y por último, la testosterona pasa a sangre y en algunos tejidos se convierte en 5-dihidrotestosterona por medio de la 5-alfa reductasa. O simplemente le pueden decir dihidrotestosterona, no hay ningún problema, ¿tá? Así que esto fue lo que estuvimos viendo hasta ahora. Así que como pueden ver, el hombre necesita una pequeña cantidad de estrógenos para cumplir algunas funciones.
Así que cualquiera de estas hormonas que yo les nombré necesita transportarse en sangre por medio de proteínas transportadoras. Así que vamos a hablar específicamente de la testosterona, pero van a ver que no va a cambiar mucho el porcentaje si lo comparamos con las otras hormonas que tenemos, estrógenos, por ejemplo, que tenemos en sangre. Entonces, una vez que la testosterona se libera sangre, al ser liposoluble, va a tener que circular unida a proteínas transportadoras. Fíjense que el 98% de la testosterona va a estar unida a proteínas transportadoras, donde, fíjense que acá la más importante es la albúmina. Un 54% de la testosterona está unida a la albúmina y un 44% está unida a la SHBG, dice acá. Si no se ve bien por la luz, les anoto SHBG. SHBG, que significa globulina ligadora de hormonas sexuales. Cuando hablamos de los andrógenos suprarrenales, ya les había contado este tema, les había hablado de esta proteína transportadora. Así que tenemos la SHBG, es decir, la globulina ligadora de hormonas sexuales. Si quieren, también la pueden llamar en español GLAE, que significa globulina ligadora de andrógenos y estrógenos. ¿Por qué? Porque es la misma proteína transportadora. En las mujeres y en el hombre tenemos la misma proteína. O si no, también en el caso del hombre nada más, le pueden llamar TBG, que significa globulina ligadora de testosterona. Por favor, no confundan con la TBG. Recuerden que la TBG nosotros la estudiamos en tiroides. La TBG sin la E minúscula es la globulina transportadora o globulina ligadora de hormonas tiroides. Esta es la TBG, que es la globulina ligadora de testosterona. Solamente en el caso del hombre le vamos a llamar así. En el caso, cuando estudiamos femenino, le podemos llamar SHBG o GLAE sin problema. Pero TBG solo le llamamos en el caso del hombre, puede tener cualquiera de estos tres nombres. Y fíjense que solamente un 2% de la testosterona va a circular libre en plasma. Eso hace que la vida media de la testosterona en sangre sea de 90 minutos, o sea que dura bastante en sangre, no tanto como las hormonas tiroides, pero fíjense que dura bastante. Como les dije, en cuanto a su mecanismo de acción, va a ser uniéndose a receptores intracelulares citoplasmáticos, que como ya sabemos, los receptores intracelulares citoplasmáticos terminan estimulando, ¿no es cierto?, al ADN para que haga duplicación, transcripción, ARN mensajero, y finalmente síntesis proteica, como ya hemos visto en otros casos. Ahora, vamos a ver que hay dos tipos de receptores intracelulares que podemos utilizar. Vamos a tener el AR, que significa receptor de andrógenos, y esto va a ser para que se una la testosterona o la dihidrotestosterona. Recuerden que en algunos tejidos, dentro ya de la célula de ese tejido, la testosterona, por medio de la 5-alfa reductasa, se convirtió en dihidrotestosterona. Así que esa dihidrotestosterona se va a unir luego al receptor de andrógenos, o la misma testosterona lo puede hacer. En otros tejidos dijimos que los estrógenos son los que se van a unir al receptor de estrógenos, o ER, que es para el estradiol, que recuerden había sintetizado la célula de Sertoli. Así que, ¿cuáles son las funciones entonces que vamos a tener de testosterona, o de estrógenos, o de dihidrotestosterona? Comencemos primero con la testosterona. Fíjense que la testosterona en el embrión, vamos a ir diferenciando eso también, en el embrión, en formación, en gestación, permite el desarrollo de los conductos de Wolff, que hace que este embrión se diferencie a el sexo masculino. Recuerden ustedes que tenemos el sexo biológico. El sexo biológico es dependiendo de los cromosomas que tengamos, ¿está? Si tenemos 2 cromosomas X, vamos a hacer, nos vamos a diferenciar a femenino, y si tenemos un cromosoma X y un Y, el sexo biológico es masculino. Pero recuerden
que dependiendo de las hormonas que nosotros recibimos durante nuestra gestación, va a ser la diferenciación a nivel sexual que vamos a tener. Acuérdense, no importa, pero acuérdense por embriología, que si el embrión recibe testosterona, van a involucionar los conductos de Müller, ¿se acuerdan? Y van a desarrollarse los conductos de Wolff. Ahora, si ese embrión en formación recibiera mucha cantidad de estrógenos, involucionan los conductos de Wolff y solamente siguen creciendo o desarrollándose los conductos de Müller. Eso era lo que nos explicaban en embriología. Bueno, acá se desarrollan los conductos de Wolff gracias a la testosterona y esto hace que la diferenciación sexual sea hacia un embrión masculino. Fíjense que otra de las funciones de la testosterona en el embrión es la diferenciación sexual cerebral también. ¿Está? Y después, diferenciación de genitales internos como el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Fíjense que la próstata no, porque en la próstata interviene la dihidrotestosterona, no la testosterona, por ejemplo. Así que bueno, pero casi todos los genitales internos se diferencian en el embrión gracias a la testosterona. Eso va a ocurrir entonces en el embrión. ¿Qué va a hacer la testosterona en el puber? Es decir, en este niño que se está convirtiendo en adolescente. Por ejemplo, la testosterona va a provocar hipertrofia laríngea, es decir, aumento del tamaño de la laringe y también el engrosamiento de las cuerdas vocales. Esto hace que este niño, que tenía una voz muy finita, empiece a tener una voz más grave, una voz más gruesa, que es más la de un hombre, digamos, que esto es un carácter sexual secundario. Recuerden que los caracteres sexuales primarios, digamos, son la diferenciación, ¿no es cierto?, de el crecimiento de los órganos sexuales. Caracteres sexuales secundarios, cuando yo me refiero a eso, recuerden que es, por ejemplo, el engrosamiento de la voz, el crecimiento del pelo y de la barba, el aumento del tamaño de algunos órganos sexuales, por ejemplo, la distribución del vello púbico. Esos serían caracteres sexuales secundarios. Entonces, el engrosamiento de la voz sería uno de ellos, como pueden ver acá, gracias a la testosterona. Y después también la testosterona provoca el aumento de la masa muscular en este adolescente. Por eso es una hormona anabólica, estimula la síntesis de proteínas del músculo. ¿Qué es lo que va a provocar la testosterona en el adulto? Fíjense que en los testículos va a estimular la espermatogénesis, pero recuerden que no directamente. Recuerden que la espermatogénesis va a ser más estimulada por las sustancias espermatogénicas que producen las células de Sertoli. Así que pueden estimular un poco las células de Sertoli de última para que ellas liberen sustancias espermatogénicas. Por ejemplo, dijimos en el eje hipotálamo, hipófisis, testículos, que la testosterona produce feedback negativo largo a hipófisis y a hipotálamo. Les recuerdo que va a actuar directamente sobre hipófisis para inhibir la síntesis de LH sobre todo. Y después va a inhibir a hipotálamo, pero no directamente. Recuerden que habíamos dicho que actuaba estimulando a neuronas GABAérgicas. Estas neuronas GABAérgicas inhibían a las neuronas hipotalámicas para que dejen de secretar GNRH. Y ahí teníamos el feedback negativo. Era como de manera indirecta lo que habíamos visto en el eje. Fíjense que la testosterona en el músculo estriado esquelético provoca también un efecto anabólico, al igual que en el adolescente, en el puber, que es aumento de la masa muscular. Perdón, acá me equivoqué. En el músculo estriado esquelético produce aumento de la masa muscular. Pongan acá en el hueso, porque puse todo junto, en el hueso, fíjense que aumenta la acreción ósea, y en la médula ósea aumenta la hematopoiesis, porque acá puse como si fuera todo músculo, me equivoqué. En el hueso estimula la acreción ósea, es decir, el depósito de hueso, y en la médula ósea
estimula la hematopoiesis. O sea, tiene un efecto anabólico de crecimiento de tejidos. De todas maneras, vamos a ver que más los estrógenos estimulan la síntesis de hueso que la testosterona. Por eso las mujeres solamente solemos tener osteoporosis, como hemos charlado anteriormente, cuando llegamos a la menopausia, porque ya no tenemos más estrógenos. En el tejido adiposo, la testosterona produce distribución de la grasa abdominal, por eso el hombre tiende a tener menos grasa que la mujer, pero la distribución también es diferente, ¿no? ¿Qué va a hacer la testosterona en el hígado? Va a estimular la síntesis de lipoproteínas, es decir, va a provocar el aumento de la VLDL, el aumento de la LDL, a la cual le llamamos colesterol malo, entre comillas, y disminuye la HDL, ¿tá? O sea, lo que sería el colesterol bueno. Eso es lo que va a provocar entonces la testosterona uniéndose a receptores de andrógeno en estos tejidos que les conté y en estas edades que yo les fui relatando, ¿no? Ahora, dijimos que en algunos tejidos la testosterona se puede convertir en dihidrotestosterona por medio de la 5-alfa reductasa. Esto ocurre dentro del tejido y luego esta dihidrotestosterona, recuerden que se va a convertir en, se va a unir al receptor de andrógenos y cumplir su función. Como les dije hace un rato, la dihidrotestosterona, por ejemplo, se puede sintetizar en la próstata, en el escroto, en el pene, en los huesos también. Recuerden que la testosterona puede actuar en el hueso, pero la dihidrotestosterona también, en las vesículas seminales, en las glándulas sebáceas, en los riñones, en la piel, en el cerebro, y bueno, puede haber algunos otros órganos. O sea que en muchos lugares la testosterona se puede convertir en dihidrotestosterona por medio de la enzima 5-alfa reductasa, que fíjense que les conté acá, de todas maneras. Así que, ahí. Pero para repasar un poquito. Entonces, una vez que se produce la dihidrotestosterona y estimula al receptor de andrógenos, al receptor de andrógenos en estos tejidos también se puede unir la testosterona, pero bueno, estos tejidos tienen más afinidad por la dihidrotestosterona. Esa sería la diferencia nada más. Entonces, fíjense que la dihidrotestosterona en el embrión produce la diferenciación de genitales. En el caso de genitales externos, estoy hablando del pene y del escroto, y en el caso de genitales internos, la uretra, que está dentro de la próstata y del pene, y la propia próstata. Fíjense que la testosterona producía la diferenciación de genitales internos como el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Y la dihidrotestosterona completa lo interno, que es uretra y próstata, y además lo externo, que es pene y escroto. Así que comparten algunas funciones y otras no. En el puber, es decir, en este niño que se está convirtiendo en adolescente, en el pene produce aumento del tamaño y aumento de la coloración a medida que está transcurriendo la pubertad. Recuerden que esto es un carácter sexual secundario, la coloración del pene. En el escroto, fíjense también que aumenta el tamaño y la coloración, adquiere una tonalidad un poco más oscura que en el niño, y también se produce el plegamiento escrotal, ¿verdad? Es como que en las bolsas escrotales aparecen más pliegues que en el niño. Por ejemplo, la próstata favorece su desarrollo, o sea, se produce el crecimiento de la próstata, también produce el desarrollo de las vesículas seminales, su crecimiento. Fíjense que la dihidrotestosterona es la que produce el crecimiento del vello corporal en el hombre, ¿tá? Fíjense, hace que aumente el vello a nivel de las axilas, a nivel de la cara, es decir, se va a producir el crecimiento de la barba en esta persona. También empieza a crecer vello púbico. Recuerden que en el hombre el vello púbico tiene distribución romboidal, es decir, es como dos triángulos que se unen. Acuérdense que desde la línea alba, ¿tá? Desde el ombligo y la línea alba,
sale, imagínense que tiene vértice en el ombligo, sale hacia abajo un primer triángulo, y después se une con la base del pene con el otro triángulo, y ahí formaría, ¿no es cierto?, este rombo de vello púbico, digamos. Y también, por ejemplo, puede crecer vello en la espalda, vello acá en el pecho, en los pectorales, ¿está? Recuerden que todo esto son caracteres sexuales secundarios, ¿está? Lo del crecimiento del vello corporal, el aumento de la coloración en el pene, en el escroto. En cuanto a las glándulas sebáceas, la dihidrotestosterona me va a estimular la producción de sebo. Es por eso que en algunos adolescentes esto puede provocar la aparición de acné, por acumulación entonces de estas grandes cantidades de sebo en las glándulas sebáceas. Y finalmente en el adulto, todos los caracteres sexuales que aparecieron durante la pubertad se van a mantener en el adulto gracias a la dihidrotestosterona. Por último, me está quedando el estradiol, o E2. Recuerden que el estradiol es un tipo de estrógeno que es sintetizado, por ejemplo, perdón, sintetizado no, me refiero a que actúa, ¿no? La síntesis no. El mecanismo de acción va a estar ubicado en el sistema nervioso, en hígado, en piel, en el cabello, o sea, estoy hablando en el pelo de la cabeza, en el tejido adiposo y en los testículos. Recuerden que la síntesis, ahí sí, la síntesis había ocurrido en las células de Sertoli, en donde la testosterona, por medio de una aromatasa, es decir, el citocromo P450 aromatasa, en la testosterona se convertía en estradiol. Recuerden que ahí el estradiol salía a sangre y en estos tejidos puede actuar produciendo algunas funciones. ¿Cuáles son las funciones en las que va a intervenir el estradiol? O sea, ¿por qué el hombre necesita pequeñas cantidades de estrógenos? Esa sería la pregunta. Fíjense que en el embrión no actúan los estrógenos. ¿Por qué? Porque si no harían que ese embrión se diferencie femenino, y eso no es lo que necesitamos en este embrión. Ahora, en el puber, en el adolescente, fíjense que los huesos estimula la acreción ósea. La testosterona también lo hace, como les dije hace un rato, pero no tanto. En cambio, los estrógenos lo hacen más. Por eso lo que yo les decía, como las mujeres tenemos más cantidades de estrógenos que los hombres, es por eso que durante la edad fértil es más probable que el hombre tenga osteoporosis y no la mujer. Ahora, pasados los 50 años, como las mujeres tenemos menopausia, disminuyen nuestros niveles de estrógenos, entonces aumentan la probabilidad de tener osteoporosis por la falta de estrógenos, ya que los estrógenos producen mucha acreción ósea. Habíamos visto, cuando estudiamos metabolismo fosfocálcico, que los estrógenos estimulan a los osteoblastos para que sinteticen sustancia osteoide o matriz ósea. Y también los estrógenos favorecen el cierre de la placa de crecimiento. Ahí está otra explicación de, si ustedes comparan dos personas de la misma edad, pero de diferente sexo, van a ver que el hombre suele tener más estatura que la mujer. Fíjense, por ejemplo, que un paciente estándar de sexo masculino tiene 1,70 m de estatura. En cambio, un paciente estándar de sexo femenino tiene 1,65 m. Porque los hombres son un poquito más altos que las mujeres, porque los estrógenos estimulan el cierre de la placa de crecimiento. Como las mujeres tenemos más estrógenos, la placa se cierra mucho tiempo antes que en el hombre. Hemos visto que en la mujer, cuando vimos hormona de crecimiento, el cierre de la placa de crecimiento en la mujer ocurre más o menos a los 15 años. Y en el hombre puede ocurrir entre los 18 a 21 años, así que por eso ellos crecen un poquito más. Fíjense que los estrógenos en el puber y en el tejido adiposo de este puber estimulan la lipogénesis, es decir, los estrógenos estimulan la síntesis de tejido adiposo. Otra explicación del por qué las mujeres tenemos más masa grasa que el hombre, porque tenemos más estrógenos. El hombre tiene estrógenos, pero muy poquito, así que tiene menos masa
menos masa grasa que la mujer. Y recuerden, para repasar un poquito otras eras, eso nos permitía explicar hasta incluso por qué el hombre tiene más volemia que la mujer, tiene más agua corporal total que la mujer. Es porque tiene más masa magra, más masa muscular por la testosterona, y menos masa grasa porque tiene menos estrógenos. Y ya saben, el tejido adiposo no necesita tanta irrigación. Que fíjense, muchas explicaciones que estuvimos dando a lo largo de fisiología tienen su explicación en las hormonas sexuales, muchas de ellas. Lo mismo, vieron acá, cuando les dije que el hombre tiene, cuando en otras eras dijimos que el hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer, o más sangre, más volemia que la mujer. Fíjense, la testosterona estimula la hematopoiesis. Los hombres tienen más andrógenos que las mujeres. Que fíjense, básicamente es por eso. Finalmente, los estrógenos en el adulto, esta es la parte más importante, actúan en el sistema nervioso central, estimulando la conducta sexual, es decir, el celo. Cuando digo celo, no me estoy refiriendo a tener celos, eso no tiene nada que ver. Me estoy refiriendo a las ganas el deseo de aparearse, de tener relaciones sexuales, la libido. Cualquiera de esos nombres es lo mismo. En los animales, en otros animales solemos decir que están en celo cuando tienen ganas de aparearse con el otro sexo, digamos. Nosotros decimos está aumentada la libido, algo así de último, pero es lo mismo. Así que para el examen diferencien bien qué funciones tiene la testosterona, cuál tiene la dihidrotestosterona y cuáles tienen los estrógenos. El profe también en clase lo diferenció así y es lo que suele preguntar en los choice. ¿Cuál de estas no es una función de la testosterona, por ejemplo? ¿O cuál de estas funciones cumple la dihidrotestosterona, por ejemplo? Es lo que puede hacer el profe. Entonces, una vez que estrógenos, de los estrógenos igual ya vamos a hablar, una vez que la testosterona y la dihidrotestosterona ya cumplen su vida media, ya cumplen su mecanismo de acción, tienen que ser eliminados del organismo y vamos a ver entonces que un 2% de estas hormonas son eliminados por orina en forma de conjugados hidrosolubles con ácido sulfúrico, o sea que se eliminan como sulfato de testosterona o sulfato de dihidrotestosterona. El 98% de estas hormonas, en cambio, se va a eliminar por bilis, en donde previamente, al ser eliminados por bilis, en hígado se convierten en 17 cetoesteroides. Estos 17 cetoesteroides se eliminan conjugados o con ácido sulfúrico, o sea, en forma de sulfato, o con ácido glucurónido, o sea, como glucurónidos de estos cetoesteroides. Y ahí se van a eliminar por bilis a estas hormonas sexuales cuando ya cumplieron su función. Perfecto, entonces, creo que con eso me parece que sí. Con eso entonces terminamos todo lo que tenemos que saber de aparato reproductor masculino. ¿Qué nos estaría faltando? Lo único que nos estaría faltando estudiar es la fecundación, como para cerrar el tema de aparato reproductor masculino. Pero para eso tenemos que ver primero aparato reproductor femenino. Bueno, en algunas cosas el aparato reproductor femenino es similar al masculino. Lo que pasa es que es un poco más complicada la historia, así que, bueno, vamos a tener que capaz que estudiar un poco más este tema, porque es un poco complicado, sobre todo lo que es el ciclo menstrual, que bueno, obviamente que los profes en el oral pueden preguntar. Así que vamos a empezar con ese tema. Vamos a comenzar de la misma manera que hicimos con aparato reproductor masculino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir cuáles son las funciones de nuestro aparato reproductor femenino. Ahí vamos a partir de ahí. Entonces, una de las funciones que va a tener el aparato reproductor femenino es preparar al organismo para la gestación.
No, estamos hablando del organismo femenino, se prepara básicamente todos los meses para la gestación. Para eso vamos a realizar varias cosas, como por ejemplo la ovogénesis, que es la síntesis de óvulos. En un rato les voy a contar que en realidad, a diferencia del hombre, que la síntesis de espermatozoides ocurre la mayor parte durante a partir de la pubertad y luego la adultez, y dura 74 días, esto es lo que dijimos en el hombre. La síntesis de óvulos en realidad ocurre toda la vida, desde el embrión, todos los meses esta ovogénesis se completa, y no siempre, porque ya vamos a ver que para completarse necesitamos la fecundación, o sea que tiene muchas diferencias en comparación con la espermatogénesis, por ejemplo. Luego de la ovogénesis también tenemos que estudiar la foliculogénesis, es decir, la maduración de los folículos ovarios. Vamos a ver en el ciclo menstrual, lo que le llamamos ciclo menstrual, que en realidad vamos a ver que tiene otro nombre, pero por ahora, durante el ciclo menstrual vamos a ver que todos los meses un folículo primordial se va a tener que diferenciar a folículo de Graf, o también llamado folículo ovulatorio, el que nosotras, las mujeres, liberan durante la ovulación, ¿no es cierto? En teoría, en el día 14 del ciclo menstrual. Bueno, eso también lo vamos a tener que ir explicando paso por paso. Vamos a tener que explicar el ciclo menstrual, en realidad tiene otro nombre más largo, se llama ciclo sexual mensual femenino, pero bueno, ciclo menstrual también está bien. Dentro del ciclo menstrual vamos a tener que explicar lo que pasa en el ovario, es decir, el ciclo ovárico, y lo que pasa en el útero, en el endometrio del útero, es decir, el ciclo endometrio. Todo eso vamos a tener que estudiar acá. Vamos a tener que estudiar, la verdad que lo más cortito de femenino, que es el acto sexual femenino. Esto va a ser fácil porque el acto sexual femenino es casi igual que masculino, no hay mucha diferencia. Lo único que yo ya les había comentado en la clase anterior, el orgasmo no va a estar dividido en emisión y eyaculación, nada más. Por lo demás es todo lo mismo. Vamos a ver que los ovarios también van a secretar hormonas, ¿está? Que son los estrógenos y la progesterona. Ya vamos a ver que dentro de los estrógenos tenemos dos tipos, que son el estradiol y la estrona, que ya los vamos a estudiar. O sea que los ovarios también son órganos endógenos. Así que todas estas funciones va a cumplir el cuerpo femenino para prepararse todos los meses para la gestación. ¿Está? Bueno, si ocurre la fecundación, otra de las funciones del aparato reproductor femenino va a ser la gestación, es decir, el embarazo. ¿Está? Y luego, si el embarazo llega a término, dos funciones más que son el parto y la lactancia. ¿Está? Así que todo lo que es gestación lo vamos a ver un poco por arriba. ¿Está? La profe tampoco hizo mucho hincapié. Algunos cambios que va a sufrir el cuerpo de la mujer durante el embarazo es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar a la placenta, por ejemplo, que es un órgano endocrino, a ver qué hormonas sintetiza durante cada trimestre del embarazo, primer, segundo y tercer trimestre del embarazo. Vamos a ver el parto, ¿por qué? El parto vaginal en realidad, porque recuerden que el parto por cesárea en realidad es una cirugía, no la vamos a estudiar, pero recuerden que el parto vaginal, el parto normal que le solemos llamar, es un mecanismo de feedback positivo, así que lo vamos a repasar un poco más, porque ya lo dimos en primera. Bueno, y después teníamos la lactancia, que en realidad ya habíamos hablado del tema cuando estudiamos oxitocina y prolactina, ¿tá? Pero bueno, en general todo lo otro lo tenemos que estudiar. Para poder estudiar este aparato reproductor femenino, vamos a tener que tener en cuenta estos órganos sexuales femeninos, en donde los vamos a dividir en órganos internos, como son los ovarios, el útero, las trompas de falopio y la vagina. ¿Está? Y los externos, en donde vamos a tener la vulva, que muchas veces confundimos la vulva con la vagina. La vagina es un órgano interno, y la vulva, lo que sería, por ejemplo, clítoris, labios menores, labios mayores, sería la vulva. Y después las glándulas mamarias, bueno, vulva y glándulas mamarias entonces, son órganos genitales, órganos sexuales externos, ¿no? Así que, eso sería el resumen, el tráiler
de lo que vamos a tener que estudiar. Así que, comencemos por el principio. Lo mismo que como habíamos hecho con masculino, vamos a hacer acá con femenino. El eje, ¿ya? Vamos a ir al eje, que es lo más importante. Esperen que prendo mi luz. ¿Lo tienen ahí escrito? No. Lo vamos a repasar. Entonces, vamos a compartir, importante. Entonces, como cada órgano endocrino que nosotros estuvimos estudiando, necesitamos conocer, en este caso, el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. ¿Ah? Ya vimos el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, en el caso de aparato reproductor masculino. Entonces, vamos a comenzar a estudiar este eje. Recuerden que vamos a tener el hipotálamo. Este hipotálamo va a secretar alguna hormona que ya vamos a estudiar, que me va a estimular a las células gonadotrofas o gonadotropas de la adenohipófisis para que también secrete hormonas. Y esta adenohipófisis secreta hormonas que van a estimular a los ovarios en este caso. Así que comencemos por el principio. El hipotálamo, recuerden que va a liberar, lo mismo que en el hombre, una hormona llamada GnRH. Recuerden que la GnRH significa hormona liberadora de gonadotrofinas o también llamada gonadoliberina. Era lo mismo. Acuérdense que el mecanismo de acción de esta GnRH era al unirse a receptores de membrana asociados a proteínas G. Así que, por lo tanto, esta GnRH se libera desde el hipotálamo hacia la sangre, llega a la adenohipófisis y me va a estimular a las células gonadotrofas de la adenohipófisis, al unirse a este receptor de membrana asociado a proteína G. ¿Ya? Al ser estimulada, las células gonadotrofas van a liberar entonces dos hormonas, lo mismo que en el caso del hombre dijimos que era la FSH, con color, dijimos que eran la FSH, ¿tá? Y teníamos también a la LH, ¿tá? Que eran las gonadotrofinas, ¿tá? FSH y LH. Recordemos que tanto la FSH como la LH, su mecanismo de acción iba a ser al unirse a receptores de membrana asociados a proteínas GS. ¿Dónde se van a encontrar esos receptores? Ambos se van a encontrar en células de los ovarios. Por ejemplo, la LH va a estimular, ya vamos a estudiar en un rato varios y ahí van a ver en qué momento vamos a encontrar estas células. Pero les adelanto, vamos a tener las células de la teca interna. La LH entonces va a estimular a las células de la teca interna, ya les comento para qué. Esperen que me olvidé de poner que estamos hablando de ovarios, obviamente. Les tengo que hablar un poco más de los ovarios, así podemos ver en qué parte aparecen estas células. Pero bueno, ya lo vamos adelantando. ¿Ah? Esto entonces va a ser en ovarios. Por otro lado, vamos a ver que la FSH va a estimular a otras células que tenemos en los ovarios, que son las células de la granulosa, o células granulosas, como ustedes le quieran llamar. Células de la granulosa o células granulosas. Estas también están ubicadas en los ovarios. Bueno, el tema es el siguiente. Si ustedes hace, no sé, 2 o 3 años atrás se ponían a estudiar, un poquito más, capaz 4 o 5 años atrás, se ponían a estudiar este tema, iban a encontrar lo siguiente. Iban a encontrar que las LH estimulaba a las células de la teca interna para que sinteticen estrógenos, ¿está? Y la FSH estimulaba a las células de la granulosa para que sinteticen otras hormonas, que no son los estrógenos, y para que
produzcan la foliculogénesis, ¿no es cierto? La maduración de los folículos ováricos. Bueno, en realidad, hoy se sabe que las células de la teca interna, al ser estimuladas por la LH, realizan casi toda la síntesis de los estrógenos, excepto la última, que justamente es convertir andrógenos en estrógenos. Así que, para decirlo en simples palabras, ya lo vamos a ver. Las células de la teca interna tienen todas las enzimas para la síntesis de estrógenos, menos la última, que es la que me permite formar los estrógenos, que es la aromatasa, justamente. La misma que vimos en masculinos, para que tengan una idea. Las células de la granulosa son las que tienen esa aromatasa. Así que se vio que para que podamos sintetizar estrógenos, sí o sí necesito de las dos células. Casi todas las fases de la síntesis la hace la célula de la teca interna, pero la última fase la realizan las células de la granulosa. O sea que la síntesis de estrógeno finalmente la producen la síntesis de la granulosa, las células de la granulosa. Así que lo que vamos a escribir es lo siguiente. Las células de la teca interna de los ovarios, al ser estimuladas por la LH, van a liberar andrógenos, en realidad. Ya vamos a estudiar que estos andrógenos son la androstenediona y la testosterona, ¿tá? Pero vamos a poner andrógenos en general. Entonces, estos andrógenos van a atravesar el espacio intercelular y se van a dirigir hasta donde están las células de la granulosa. Y las células de la granulosa es la que realizan la última etapa de la síntesis y me terminan formando los estrógenos, que son los que comenzó la síntesis acá, pero terminan siendo producidos por las células de la granulosa. Así que, vuelvo a repetir, las células de la teca interna, al ser estimuladas por la LH, sintetizan andrógenos. Esos andrógenos se dirigen a las células de la granulosa y las células de la granulosa realizan la última etapa de la síntesis, una sola reacción química, y se terminan formando entonces los estrógenos. Que ya vamos a ver todo el tema de feedback que tenemos que estudiar acá. Recuerden que los estrógenos, ya los estudiamos hace un ratito en masculino, como son hormonas esteroides, actúan sobre receptores intracelulares citoplasmáticos. ¿Está? Así que en realidad, hasta hace un par de años decíamos que las células de la teca interna sintetizaban estrógenos. En realidad, hoy se vio que realmente hacen casi todas las etapas de la síntesis, menos la última, que la hacen las células de la granulosa. ¿Está? Por otro lado, las células de la granulosa ya sabemos que son estimuladas por la FSH. Al ser estimuladas por la FSH, pueden producir una respuesta biológica, que es la foliculogénesis, es decir, la síntesis de folículos ováricos, la maduración de los folículos ováricos, que ya lo vamos a ir estudiando en un rato. Durante el ciclo menstrual, un folículo primordial se termina convirtiendo en un folículo terciario, ahí se produce la ovulación, y después ya vamos a ver cómo sigue la historia. Así que no es una hormona, es una respuesta biológica. Y finalmente, las células de la granulosa producen por sí mismas otras hormonas que ya las vimos en masculino, así que ya conocen sus funciones. Estoy hablando de la inhibina, de la activina y de la folistatina. Así que tenemos acá con color era hormonas como la inhibina, tenemos a la activina y tenemos a la folistatina. ¿Ah? Dijimos que todas estas son hormonas peptídicas. Todas sintetizadas entonces por las células de la granulosa. ¿Ah? Así que, básicamente, esto es lo que va a ocurrir en este eje hipotálamo
hipófisis, ovarios. Vamos a ver ahora la parte de los feedback, que es la que nos va a interesar. Bueno, acá hay un tema un poco particular. Resulta ser que la mujer, a diferencia del hombre, puede tener dos tipos de feedback. Les voy a mostrar acá el feedback negativo, que es lo que ocurre la mayor parte del tiempo en la mujer, la mayor parte de los 28 días que dura su ciclo menstrual. ¿Está? Así que veamos el feedback negativo, que es el que estamos acostumbrados a estudiar. Por el lado de los estrógenos, se va a producir el feedback negativo cuando la concentración de estrógenos sea baja. ¿A qué me refiero con concentración de estrógenos baja? Me estoy refiriendo a cuando la concentración de estrógenos es menor a 150, 200 picogramos por mililitro. Cuando la concentración de estrógeno es menor a 150, 200 picogramos por mililitro, ahí yo digo que es baja. ¿Está? Ya les voy a mostrar ahora cuando vayamos charlando del tema en qué momento va a subir más que esto. ¿Está? Así que cuando la concentración de estrógeno es baja, si quieren, esto saqué del retail, se pueden memorizar entonces este número, los estrógenos van a hacer feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Así que feedback negativo a la adenopófisis, ¿para qué? Para que la adenopófisis deje de secretar LH. También van a hacer feedback negativo a hipotálamo. Y acá de vuelta viene el problema, entre comillas, que habíamos estudiado, que habíamos visto también en masculino. Resulta que las neuronas hipotalámicas que secretan GNRH no tienen receptores para estrógenos. Entonces, lo que se vio es que los estrógenos actúan un poco más arriba que estas neuronas hipotalámicas. En realidad, estimulan a otras neuronas para que inhiban a las neuronas hipotalámicas. Acuérdense que estas neuronas que vamos a estimular, acuérdense que son neuronas GABAérgicas. Dijimos que eran neuronas GABAérgicas. ¿Qué significa esto? Son neuronas que liberan GABA. Estas neuronas GABAérgicas, entonces, al liberar GABA, el GABA termina, entonces, inhibiendo a las neuronas hipotalámicas para que dejen de secretar GNRH. De todas maneras, entonces, esto, acuérdense que se llama feedback negativo largo. ¿Está? Vuelvo a repetir entonces, pero fíjense que es lo mismo que ocurrió en aparato reproductor masculino. Cuando la concentración de estrógenos entonces es baja, es decir, menor a 150 a 200 picogramos por mililitro, los estrógenos hacen feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo, es decir, un feedback negativo largo. Van a inhibir a las células gonadotrofas de la adenopófisis para que dejen de secretar LH y van a estimular a neuronas que se encuentran por encima de las hipotalámicas, que son neuronas GABAérgicas. Estas neuronas GABAérgicas, al liberar GABA, inhiben a las neuronas hipotalámicas para que dejen de secretar GNRH. Así que, por lo tanto, de todas maneras, en ambos casos, tenemos un feedback negativo largo. ¿No? Eso es por el lado de los estrógenos. ¿No? Ya vamos a ver el feedback positivo que pueden provocar los estrógenos. Eso por un lado. Ahora, lo que ya conocemos. Recuerden que por el lado de la FSH dijimos que la inhibina puede hacer también feedback negativo a adenopófisis y sí, acá directamente a hipotálamo. No tenemos el mecanismo diferente como era en el caso de estrógeno. Así que la inhibina, liberada por las células de la granulosa, en este caso de los ovarios, fíjense que pueden hacer feedback negativo largo también a hipófisis y a hipotálamo, para que dejen de secretar GNRH y, en el caso de la adenopófisis, para que deje de secretar FSH. Por otro lado, habíamos estudiado también a la
activina. Recuerden que la activina tiene un efecto opuesto al de la inhibina. Es decir, si la inhibina inhibía a adenohipófisis, recuerden que la activina puede estimular a la adenohipófisis. ¿Está? Así que, como vimos en el hombre, tiene un efecto exactamente opuesto. Y por último, nos quedaba la folistatina. Que recuerden, la folistatina tiene un efecto sinérgico con la inhibina. ¿Por qué? Porque recuerden que la folistatina se une a la activina y la inhibe. Si se inhibe la activina, esto le permite a la inhibina poder hacer el feedback negativo. Así que en esto sí es muy parecido, es lo mismo en realidad de este lado, a lo que vimos en aparato reproductor masculino. Así que inhibina hace feedback negativo largo a hipófisis e hipotálamo. La activina, fíjense que estimula la adenohipófisis. Y por último, la folistatina inhibe a la activina. O sea, al inhibir a la activina, tiene un efecto sinérgico, o sea, colabora para que la inhibina haga el feedback negativo largo, que es lo que va a predominar. ¿Está? Así que, esto que les estuve contando, que es el feedback negativo, ocurre la mayor parte del tiempo que dura el ciclo menstrual de la mujer. Excepto, ya vamos a estudiar en un rato el ciclo menstrual, excepto unas horas antes del día 14. Si ustedes recuerdan, en un ciclo, ya vamos a ver, en un ciclo menstrual que dura 28 días, el día 14 de la óvula es el día que la mujer ovula, que libera un folículo una vez al mes desde los ovarios. Bueno, unas horas antes de la ovulación se produce un feedback positivo. Esto me va a desencadenar lo que se llama el pico de LH, o sea, una gran cantidad de LH que se va a liberar por las células de la adenohipófisis. Así que vamos a repasar cómo sería en ese caso el feedback positivo. ¿Ya? Vamos a hacerlo aparte, así no nos confundimos. Entonces, el tema es así. Vamos a suponer, vieron acá, hace un rato, ¿no? Teníamos el hipotálamo, ya sabíamos que el hipotálamo libera GNRH, ¿no es cierto? ¿Ah? La GNRH, recuerden que estimulaba las células de la adenohipófisis, las células gonadotrófas, al unirse a receptores asociados a proteínas GQ. Hasta ahí es lo mismo. La adenohipófisis, al ser estimulada, libera FSH y LH. La LH, recuerden que estimula a las células de la teca interna de los ovarios para que sinteticen andrógenos. Dijimos que estos andrógenos no pueden sintetizar estrógeno estas células de la teca interna porque le falta una enzima. Así que estos andrógenos van a las células de la granulosa de los ovarios y sintetizan estrógenos. Hasta ahí no cambia nada lo que dije hace un rato. Ahora, al principio, la cantidad de estrógenos cuando recién comienza el ciclo menstrual es baja, como les dije acá. En los primeros días del ciclo menstrual, que ya vamos a ir estudiando, la concentración de estrógenos es baja y por eso hace feedback negativo a hipófisis e hipotálamo. Ahora, a medida que van pasando los días, la concentración de estrógenos empieza a aumentar. Va a llegar un momento en donde la concentración de estrógenos se va a volver alta, se va a volver elevada. Cuando yo digo concentración de estrógenos alta es porque tiene más de 150 a 200 picogramos por mililitro. ¿Está? Entonces, a esto le podemos llamar pico de estrógeno si ustedes quieren, pero si no, no hay problema. Entonces, a medida que transcurren, ya vamos a ver una de las fases de nuestro ciclo menstrual, que ya les voy a explicar, empiezan a aumentar los estrógenos. Cuando los estrógenos suben demasiado, en vez de hacer un feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo, producen un feedback positivo a hipotálamo. ¿De qué manera? Fíjense, los estrógenos, vamos de vuelta, no pueden actuar directamente en las neuronas hipotalámicas. ¿Por qué? Porque no tienen receptores estas neuronas de estrógenos. Así que van a actuar más arriba. Y fíjense el detalle de lo que van a producir. Ya saben que acá arriba
teníamos, ¿no es cierto?, las neuronas glutamatérgicas, las neuronas GABAérgicas, como siempre hemos estudiado. ¿Ah? Entonces, el tema es el siguiente, fíjense qué interesante. Vamos a mirar el feedback negativo para que ustedes recuerden. Cambio un ratito. ¿Se acuerdan? Cuando la concentración de estrógenos era baja, hacía feedback negativo a hipotálamo. ¿De qué manera? Estimulaba a neuronas GABAérgicas para que liberen GABA, y el GABA inhibía las neuronas hipotalámicas y se dejaba de liberar GNRH. Ahora va a pasar lo opuesto. La concentración alta de estrógenos lo que va a hacer es inhibir a estas neuronas GABAérgicas. Entonces piensen en esto. Si yo inhibo a estas neuronas GABAérgicas, no se va a liberar GABA, y por lo tanto no se va a inhibir el hipotálamo. Y a esto le vamos a agregar algo más. Al inhibirse estas neuronas GABAérgicas, quedan actuando unas neuronas, que están por acá arriba también, glutamatérgicas. Ustedes ya saben, porque ya lo hemos estudiado anteriormente, que el glutamato es un neurotransmisor estimulador. Entonces se inhibió el neurotransmisor inhibidor y queda liberándose un neurotransmisor estimulador, que es el glutamato. Como ustedes ya saben, el glutamato básicamente lo que va a hacer es estimular al hipotálamo para que secrete mucha cantidad de GNRH. Así que por lo tanto, la GNRH va a aumentar. Al aumentar la GNRH va a estimular mucho para que se libere la LH. La LH entonces también aumenta mucho y se produce ese pico de LH que me va a desencadenar la ovulación. ¿Ah? Obviamente la historia no está completa porque para esto les tengo que explicar todo ciclo menstrual. Pero en resumen, esto es lo que provoca este feedback positivo que vemos durante el día 14 de la ovulación. ¿Está? Es el que produce el pico de LH, o sea, una gran secreción de LH. Esta LH ya vamos a ver que me va a producir la ovulación, o sea que este pico de LH, gracias al aumento de estrógenos, se produce el pico de LH. Este pico de LH ya les voy a mostrar que ocurre unas horas antes de que ocurra la ovulación, es decir, que el ovario libere un folículo, libere el óvulo, entre comillas, para que después ocurra una posible fecundación. ¿Ya? Vuelvo a repasar entonces. ¿Ya? En el feedback negativo, la concentración de estrógeno es baja. Hace feedback negativo a hipófisis y a el hipotálamo, estimulando a neuronas GABAérgicas. Estas neuronas GABAérgicas inhiben al hipotálamo. ¿Ya? En el feedback positivo, fíjense que la concentración de estrógeno es alta. Al ser alta, inhibe a las neuronas GABAérgicas y eso me deja estimulada a neuronas glutamatérgicas, que ya sabemos que el glutamato me va a estimular a las neuronas hipotalámicas para que liberen gran cantidad de GNRH, y esto va a provocar gran cantidad de LH que se va a liberar, lo cual me va a desencadenar la ovulación. Vamos a tener que hablar un poco más en detalle de este tema, y ahí les voy a volver a recordar esto que les conté ahora. ¿Está? Perfecto, entonces. Lo tenemos, lo que les estoy diciendo, lo tenemos ahí en el pizarrón, pero les quería contar un poco más en detalle cómo era el tema. ¿Está? Así que, fíjense, tenemos ahí entonces, como les puse, el feedback negativo, ¿está? Que era todo lo que estuvimos estudiando, feedback negativo. Acá me faltó poner a hipotálamo también, hipófisis y hipotálamo, lo de la inhibina, pero bueno, no importa, ¿está? Ya lo explicamos, pero agréguenle si quieren acá en el dibujo que faltó. ¿Ah? La inhibina que hace feedback a hipófisis y a hipotálamo. Perfecto, entonces.
Fíjense que la concentración de estrógenos es baja, y acá les puse los estrógenos en baja concentración en sangre, menor a 150 a 200 picogramos por mililitro, esto lo saqué del Bailey Taylor, para ser más específica, estimulan a neuronas GABAérgicas, las cuales liberan GABA para inhibir a las neuronas hipotalámicas. Por eso disminuye la secreción de GNRH y se inhibe todo el eje. Es decir, va a ocurrir un feedback negativo. Esto por un lado. Por otro lado, acá puse el eje, pero hablando del feedback positivo, que es lo que habíamos charlado hace un ratito. Fíjense entonces que los estrógenos en alta concentración en sangre, es decir, a partir de 150 a 200 picogramos por mililitro, fíjense que van a inhibir a las neuronas GABAérgicas. Y esto me va a permitir que actúen neuronas glutamaérgicas, las cuales, al liberar glutamato, recuerden que el glutamato es un neurotransmisor estimulador, me van a estimular a las neuronas hipotalámicas para que secreten altas cantidades de GNRH. ¿No? Esta GNRH o gonadoliberina, como ustedes le quieran llamar, me va a estimular muchísimo a las células gonadotrófas para que secreten gran cantidad de LH, o sea, de hormona luteinizante. Esto se produce lo que se llama el pico de LH. Vamos a ver qué es la LH, pero de lo que está, ya vamos a estudiar en un rato que va aumentando la LH, pero de repente, unas horas antes de la ovulación, pero se secreta en mucha cantidad. Por eso le llamamos pico de LH. ¿Ah? Este pico de LH es el que va a desencadenar la ovulación, que va a ocurrir el día 14 del ciclo menstrual, y a lo cual le vamos a llamar ritmo circa mensual. ¿Ah? Ya lo vamos a repasar. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos hormonas con ritmo circadiano, tenemos hormonas con ritmo circa horario, bueno, y también tenemos hormonas con ritmo circa mensual? ¿Ah? Ahora lo vamos a repasar en un ratito. Así que este pico que se produce una vez al mes de LH se llama ritmo circa mensual. Obviamente solo lo tienen las mujeres fértiles, ¿no es cierto?, que tienen ciclos menstruales, ¿no? Así que bueno, fíjense que en el caso de las gonadotrofinas, si tenemos que repasar un poquito, van a ver que es lo mismo que dijimos ayer en el caso de aparato reproductor masculino. Así que todo lo que es gonadotrofinas, después inhibina, activina y folistatina, tienen que estudiar lo mismo. La única diferencia va a ser quién secreta cada una de esas hormonas, pero nada más. Entonces, en el caso de las gonadotrofinas, que nosotros vimos recién, recuerden que son la FSH, o también llamada hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. Ya vimos recién que eran sintetizadas por las células gonadotrofas de la adenohipófisis. En cuanto a su estructura química, ya dijimos en la clase anterior que son glucoproteínas y son heterodímeros. ¿Por qué? Porque están formados por dos unidades diferentes. Tanto la FSH como la LH tienen la misma subunidad alfa, ¿ah? Eso tienen en común. Pero la subunidad beta es la que era diferente para FSH y LH. ¿Ah? Ambas subunidades, recuerden que están unidas por puentes disulfuras. En cuanto al mecanismo de acción, ya vimos que es a través de un receptor de membrana asociado a proteína GS, pero de todas maneras, cuando veamos la síntesis de estrógeno y de progesterona, ahí les voy a contar mejor, repasaremos este mecanismo de acción. Y acá estaba lo que les estaba contando hace un ratito. El ritmo de secreción de estas gonadotrofinas puede ser circa horario o circa mensual. Circa horario es lo mismo que les conté para el hombre. Circa horario significa que cada 60 a 90 minutos las células gonadotrofas producen un pulso de secreción, un pequeño pico de secreción, tanto para la FSH como la LH. ¿Por qué? Dijimos que era porque las neuronas hipotalámicas que liberan GNRH son las que tienen este ritmo circa horario, y eso se lo transmite a la FSH y a la LH. ¿Ya? Pero también vamos a tener ritmo circa mensual, es decir, cada 28 días, específicamente el día 14 o unas horas antes, se produce el pico de LH,
que desencadena la ovulación. Recuerden que esto es solo para LH y es por ese feedback positivo que fue producido por los estrógenos, ¿ya? Así que, antes de seguir, repasemos todo lo que tienen que saber sobre los ritmos o la secreción pulsátil que tienen las hormonas. Ustedes tienen que hablar, si el profe les pregunta, de que hay hormonas que tienen ritmo circadiano, otras tienen ritmo circa-horario y otras tienen ritmo circa-mensual. Recuerden, las hormonas que tenían ritmo circadiano significa que una vez al día se producía el pico de secreción de la hormona. ¿Cuáles eran las hormonas que tenían ritmo circadiano? Dijimos que era la prolactina, la hormona de crecimiento, la melatonina y el cortisol. ¿Ah? La prolactina, la hormona de crecimiento y la melatonina se liberaban durante la noche, cuando el paciente duerme. Ahí era su pico de secreción. En el caso del cortisol, recuerden que se secretaba durante la mañana, ni bien el paciente se levantaba. Sería más o menos a las 8 de la mañana. Eso era entonces un ritmo circadiano. Después teníamos hormonas que tienen ritmo circa-horario, como vimos recién. Estamos hablando de las gonadotrofinas, ¿está? Que tienen su pulso, su pico de secreción, cada 60 a 90 minutos. Y por último, solo la LH tiene un ritmo circa-mensual. ¿Ah? El ritmo circa-mensual significa una vez al mes se secreta entonces la LH. ¿Tá? Recuerden que es el pico de LH. ¿Tá? Sí, vuelvo a repetir. ¿Ah? Perdón. Entonces, en realidad ya lo dijimos en la clase anterior, solamente les recuerdo. ¿tá? Creo que en todas las clases repito lo mismo cada vez que hablo de estas hormonas. ¿tá? Ya sabemos que hay hormonas que tienen ritmo circadiano. Dijimos que era prolactina, hormona de crecimiento, melatonina, que todavía no dimos, así que no se preocupen, y cortisol. ¿tá? La prolactina, la hormona de crecimiento y la melatonina se liberan durante la noche cuando dormimos. El cortisol se libera a la mañana temprano, cuando nos levantamos, es decir, a las 8 de la mañana, más o menos, si nos levantamos a esa hora. Y después tenemos hormonas con ritmo circa horario, que ya lo dijimos recién, son las gonadotrofinas que se liberan cada 60-90 minutos, y finalmente solo la LH en la mujer encima tiene ritmo circa mensual, o sea que se produce un gran pico de secreción una vez al mes, específicamente el día 14 de la ovulación, ¿no? En un ciclo de 28 días, que eso ya lo vamos a estudiar. Ya vamos a ver que si el ciclo dura más días o menos días, el día de la ovulación va a ser otro. ¿tá? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir estudiando. ¿tá? Así que, en resumen, esos son todos los ritmos circadianos que ustedes tienen que saber. El único que no dimos hasta ahora es el de la melatonina, que ya les dije el otro día, pregúntenle si pueden al profe en la plataforma, ahora que ya terminaron de rendir los recus, si entra o no el bolillero, ¿tá? Porque si entra el bolillero hay temas que sí tenemos que dar, que no dimos en todo el año, que el profe no dio en todo el año, pero si no entra el bolillero, no. Por ejemplo, melatonina, yo les di a los chicos el año pasado porque entraba en el bolillero y al final el profe no tomó bolillero. Así que bueno, cualquier cosa, si el profe dice algo del bolillero, avísenme si va a entrar o no. Igual yo por las dudas ya terminamos de estudiar los temas de neuro y vamos a repasar por las dudas esos temas. Pero bueno, es más que nada para que no estén estudiando el bolillero si es que no va a entrar. De nada, de nada. Así que, acá tenemos lo que les dije de ritmo circa horario y circa mensual. Lo de ritmo circadiano ya lo estuvimos viendo entonces a lo largo de los diferentes temas. Así que, con respecto a las hormonas que liberan las células de la granulosa, dijimos que eran la inhibina, la activina y la folistatina. Fíjense que es lo mismo que les dije ayer en masculino, se va a repetir para femenino, así que lo bueno es que lo pueden estudiar una sola vez y después lo repasan. En el caso de la inhibina, recuerden que es una hormona peptídica, en este caso ahora sí, es sintetizada por las células de la granulosa de los ovarios,
Cuando dimos en masculino, dijimos que era sintetizada por las células de Sertoli, de los testículos. En cuanto a su estructura química, la inhibina es un heterodímero. Tenemos varios tipos de inhibina. Recuerden que heterodímero significa que está formado por dos unidades proteicas diferentes, unidas por puente disulfuro. Vamos a tener dos tipos de inhibina, como ya sabemos. La inhibina A está formada por una subunidad alfa y por una subunidad beta A. Tenemos la inhibina B, que está formada por una subunidad alfa y una subunidad beta B. ¿Cuáles son las funciones que van a tener estas inhibinas? Cualquiera de las dos. Como dijimos, inhibir a las células gonadotrofas de la adenohipófisis, lo cual disminuye la síntesis de subunidades alfa, que son comunes para FSH y LH, y también disminuye la síntesis de subunidades beta, solo de la FSH. Por eso, directamente inhibe la secreción de FSH, porque hace que se dejen de sintetizar las dos unidades que forman la FSH. Por otro lado, vamos a tener a la activina. La activina, recuerden que también es una hormona peptídica, también es sintetizada por las células de la granulosa de los ovarios, o células de Sertoli, en los testículos del hombre. En cuanto a su estructura química, pueden ser, la activina puede ser un homodímero o puede ser un heterodímero. Fíjense que vamos a tener tres tipos de activina: la activina A, la activina B y la activina AB. Las activinas A y B son homodímeros, o sea, tienen dos unidades proteicas que son iguales, unidas por puente disulfuro. Si hablamos de la activina A, está formada por dos unidades beta A, y si hablamos de la activina B, tiene dos unidades beta B. En el caso de la activina AB, es un heterodímero, o sea, formada por dos unidades diferentes, unidas por puente disulfuro. Una subunidad es la beta A y otra subunidad es la beta B. Recuerden que la función de la activina es estimular a las células gonadotrofas de la adenohipófisis para estimular la secreción de FSH y estimular a las neuronas hipotalámicas para estimular la secreción de GnRH. Por último, vamos a tener a la colistatina, que no es un dímero, sino un monómero, es un péptido, y también es sintetizada por las células de la granulosa de los ovarios o las células de Sertoli de los testículos en el caso del hombre. Como les dije, es un monómero, está formado por una sola cadena polipeptídica y su función es unirse a la activina para inhibirla. Así que, por lo tanto, tiene un efecto sinérgico, podríamos decir, con la inhibina. Esto de las subunidades y la estructura que tiene inhibina, activina y folistatina está en el libro que el profe les dejó en la plataforma para que ustedes estudien este tema para rendir el final, que es el 3 guerras, o si no, la profesora Beligoy también les dio en el video que ella dejó, porque este tema lo dio ella, el de femenino. Así que de ahí yo saqué un poquito del libro y un poquito de lo que la profesora Beligoy les dijo, y es lo que tienen acá, bien completito, por la duda. Perfecto, entonces. Así que un leve repaso de lo que ya les había comentado anteriormente cuando hablamos de masculino. ¿Tá? Así que, acá viene el tema, el súper tema. Tenemos que estudiar entonces, creo que el tema más importante es femenino, que es el ciclo menstrual. ¿Está? En realidad, el nombre correcto del ciclo menstrual, digamos, es en realidad ciclo sexual mensual femenino. Tiene un nombre medio largo, pero bueno, ese es el nombre correcto. Si quieren decirle ciclo menstrual, también está bien, no hay ningún problema, pero el nombre correcto sería ciclo sexual mensual femenino. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a definir qué es este ciclo menstrual y ahí sí, vamos a tener que empezar a estudiar el tema. Mi consejo es que estudien no bien el tema, súper bien. Para mí tienen que dominar este tema para un oral porque a los profes les interesa mucho
y van a ver que si ustedes le explican bien el tema, no les van a preguntar nada. A diferencia de otros temas de por ahí, no sé, el cardio, por ejemplo, están hablando de poscarga y algo el profe les va a preguntar para que relacionen con otros temas. ¿Tá? Este tema, si ustedes le explican bien, ellos no les van a preguntar nada. ¿Tá? Así que mi consejo es que lo súper estudien. Incluso todo lo que vamos a dar está re completo, así que no necesitan estudiar nada más. Entonces, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el ciclo menstrual o ciclo sexual menstrual femenino? Vamos a decir que es la variación rítmica y mensual de la secreción de neuronas. ¿Puse ahí? No, primer problema. Hormonas, ¿no es cierto? Hormonas, corrijan ahí, por favor. Sé que estaba pensando en neuro. Entonces vamos de vuelta. Es la variación rítmica y mensual de la secreción de hormonas sexuales femeninas con los correspondientes cambios físicos del organismo. Recuerden que vamos a ver que es una variación rítmica porque hay una secreción básicamente pulsátil de hormonas y la variación siempre es la misma durante todos los meses. ¿Está? Obviamente es mensual porque dura casi un mes, dura 28 días. ¿Está? Todas esas hormonas, esa secreción de hormonas que ocurre de la misma manera todos los meses, va a llevar a cambios en el cuerpo, principalmente a nivel del útero, pero también puede llevar cambios en otras partes del organismo. Como les dije acá, estándar, una paciente estándar dura 28 días, pero vamos a ver que no siempre dura lo mismo y ahí, bueno, vamos a ver qué les puede preguntar el profe respecto a eso. Pero vamos a suponer que dura 28 días en casi todas las mujeres. A este ciclo menstrual o ciclo sexual menstrual femenino, a estos 28 días, los vamos a ir separando en fases. Pero para eso vamos a tener que ver en qué órgano vamos a estudiar este ciclo menstrual. ¿Tá? Así que vamos a tener que estudiar el ciclo menstrual en el ovario y en el útero. ¿Tá? Por lo tanto, el ciclo menstrual va a estar formado por el ciclo ovárico, que obviamente se llama así porque se ubica en los ovarios. En el ciclo ovárico vamos a tener que estudiar que el ciclo menstrual está dividido en dos fases. La fase folicular o estrogénica y la fase lúteo-progestacional. ¿Tá? En cambio, cuando estudiamos el ciclo endometrial, el endometrio ya vamos a ver que es una de las capas del útero, y ahí vamos a tener que estudiar que el ciclo endometrial está dividido en tres fases en realidad, que son la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual o también llamada menstruación. Así que estos 28 días, como pueden ver, lo vamos a tener que dividir de manera diferente si estamos en ovario y de otra manera si estamos en endometrio. Eso es lo que vamos a tener que estudiar. Vamos a empezar primero por el ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque todas las hormonas que vaya secretando el ovario durante estas fases que les voy a contar, modifican al endometrio. O sea que, si bien tienen diferentes números y nombres de fases, todo lo que pasa en los ovarios me va a producir cambios en el endometrio. Así que, primero conozcamos lo que va a pasar en los ovarios. Antes de comenzar con el ciclo ovárico en detalle, vamos a conocer un poco más anatómica e histológicamente a los ovarios. Vamos a decir que son órganos pares, son macizos, tienen forma ovoide, o sea que tienen podríamos decir una estructura similar a los testículos. En cuanto a sus medidas, fíjense que tienen una longitud de entre 5 a 6 centímetros. Recuerden que los testículos tenían más o menos 4 o 5 centímetros. Y en cuanto al ancho, tienen 2,5 a 3 centímetros. ¿Dónde se encuentran ubicados los ovarios? Recuerden que a diferencia de los testículos, que tenían ubicación extraabdominal o extrapélvica, porque recuerden que descendieron por el conducto inguinal hacia las bolsas escrotales, en el caso de la mujer, los ovarios se encuentran en el abdomen o en la pelvis, como ustedes le quieran decir. Si hablamos de regiones abdominales, el ovario derecho se encuentra en la fosa ilíaca derecha, o FID, si le quieren llamar así, y el ovario izquierdo se encuentra en la fosa ilíaca izquierda, o FII. Por eso, por ejemplo, cuando estén ahora en cuarto año en semiología, si a una paciente le duele la fosa ilíaca derecha, puede ser apendicitis, pero también puede ser un problema de ovario.
¿Está? Así que eso hay que tenerlo en cuenta semiológicamente cuando un paciente venga con dolor de fosa ilíaca derecha. Si es mujer, hay que tener en cuenta esas cuestiones, que ahí están los ovarios también. Pero eso ya lo van a ir estudiando ahora en cuarto. En cuanto a la estructura del ovario histológica, vamos a ver que como es un órgano macizo, vamos a empezar de afuera hacia adentro a estudiar su estructura. Si lo miramos desde afuera, nos vamos a encontrar primero con un epitelio germinal o epitelio cortical. En realidad el nombre epitelio germinal está mal dicho, pero ya quedó así. ¿Por qué? Porque se le llamó epitelio germinal porque se pensaba que de ahí salían los folículos ováricos que ahora vamos a estudiar. Pero en realidad el epitelio germinal es solo un epitelio, nada más, no origina ningún óvulo, ni folículo, ni nada. Así que el epitelio germinal o cortical es simplemente un epitelio cúbico simple. Debajo de él se encuentra la túnica albugínea, que es un tejido conectivo denso no modelado. Piensen que la túnica albugínea es similar a la que encontramos en los testículos, en el hombre, antes de comenzar a estudiar en su interior. Luego de este epitelio cortical y esta túnica albugínea, vamos a encontrar una corteza que está formada por tejido conectivo denso no modelado, y en esa corteza es donde vamos a encontrar todos los folículos ováricos en sus diferentes estadios. La mayor cantidad van a ser los folículos primordiales, que después van a ir evolucionando. Vamos a ver que van a pasar a primarios, a secundarios, a terciarios y finalmente a folículos de Graf. Por ejemplo, cuando yo estaba en segundo año y estudié ovario, a mí me habían dicho que folículos terciarios o de Graf eran lo mismo. Histológicamente se ven similares, pero no son lo mismo. Folículo terciario es una cosa y folículo de Graf es otra cosa, si bien tienen una estructura similar. ¿Tá? Por lo menos yo aprendí eso en histología, no sé ustedes, pero bueno, en fisiología, en realidad es así, son diferentes, terciarios y de Graf. Ya lo vamos a estudiar. Si nos vamos más hacia adentro, en los ovarios, nos vamos a encontrar con la médula. La médula está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y nervios. ¿tá? Y esta médula se comunica con el hilio del órgano, por el hilio donde va a entrar toda la irrigación y la inervación, y donde van a salir también la irrigación, las venas y los linfáticos, ¿no es cierto? Fíjense que acá les hice un esquemita, como siempre yo dibujo feo, pero es para ubicarnos. Fíjense que en este esquemita, por fuera de todo, tenemos, ¿no es cierto?, el epitelio cortical, como pueden ver, epitelio cúbico simple. Después, dibujado en contorno de color rojo, estaría, fíjense, bien gruesa, la túnica albugínea. Si recordamos por histología, en contacto con la túnica albugínea íbamos a tener unas estructuras bien pequeñitas, bien en contacto con la túnica, que eran los folículos primordiales. Ya vamos a ver que son, acá en el dibujo se ven bien pequeños porque son los más pequeños de todos. Después un poquito más grandes, fíjense que a medida que aumentan de tamaño, me van ocupando más corteza. Tenemos, por ejemplo, folículos primarios, ¿tá? Por ejemplo acá un poquito más grande, acá me olvidé de poner el nombre, pero folículos secundarios, ven acá, folículos terciarios, fíjense que ya me ocupa casi toda la corteza, y como les dije, ya vamos a ver enseguida que en estructura los folículos terciarios y los de Graf son similares. ¿Cuál es la diferencia? Que los folículos terciarios, fíjense, está bien, son grandes, me están ocupando toda la corteza, pero fíjense los de Graf. Los folículos de Graf, o también llamados ovulatorios, están ocupando toda la corteza, pero además son tan grandes que están empujando, están haciendo protrusión sobre la túnica albugínea y sobre el epitelio cortical, ¿ven? Están haciendo esa protrusión que se le llama estigma, que en algunos libros dice que tiene como forma de pezón, ¿ah? El pezón de la mama. Bueno, fíjense. Entonces, diferencia entre un folículo terciario y uno de Graf es que el de Graf está haciendo protrusión sobre la túnica albugínea y sobre el epitelio cortical, ¿tá? Genera este estigma. Y en esa zona ya vamos a ver que por ahí se va a liberar este folículo de Graf durante la ovulación de nuestro ciclo ovárico. ¿tá? Eso ya lo vamos a ir estudiando. Así que simplemente acá un pequeño esquemita de cómo podemos encontrar a todos los folículos
y ya vamos a ver cómo está formado cada uno, que son lo más importante. ¿Cuáles van a ser las funciones de los ovarios? Eso es lo primero que tenemos que saber. Primero, la ovogénesis. Los ovarios se van a encargar de sintetizar los óvulos. También se van a encargar durante, como les dije, la síntesis de óvulos, es decir, la ovogénesis dura toda la vida, que es lo que les voy a contar enseguida. Ahora, durante el ciclo menstrual, una vez al mes, cierta cantidad de folículos va a empezar a madurar, de primordial a llegar a ser de Graf, y uno de ellos se va a liberar durante la ovulación, que es lo que vamos a estudiar. Y los ovarios también son órganos endocrinos. Se van a encargar de secretar hormonas sexuales, como los estrógenos y la progesterona. Esto va a depender de en qué etapa del ciclo estemos. En una de las etapas del ciclo se secretan más estrógenos que progesterona, y en la otra etapa, al revés, más progesterona que estrógeno. Eso también lo vamos a tener que estudiar. Así que, dicho esto, empecemos por el principio, que es la ovogénesis. ¿Por qué? Algo que es muy importante que ustedes tienen que recordar es que estos folículos que yo les conté recién, en su interior tienen un ovocito. El ovocito es uno, siempre. Entonces, cada vez que yo les hable de la maduración de estos folículos, todos tienen ovocito 1 en su interior. ¿Tá? O sea, fíjense que ni siquiera completaron todas las etapas de la ovogénesis. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso del aparato reproductor masculino teníamos los espermatozoides, ya se sintetizaron por completo y ya estaban en la luz del epitelio del túbulo seminífero? Bueno, acá no. ¿Ah? Todos los folículos primordiales tienen ovocito 1. En algún momento del ciclo menstrual, del ciclo ovárico, se convierten en ovocito 2, pero óvulos casi nunca llegamos a tener. ¿Ah? Y eso es lo que les quiero contar. Así que, hablemos un poquito acerca de la ovogénesis primero, antes de empezar a hablar de la fase del ciclo ovárico. Si tenemos que definir lo que es la ovogénesis, vamos a decir que es el proceso de síntesis, desarrollo y maduración de los óvulos. ¿Cuánto dura? Recuerden, en el caso del masculino, recordemos, la espermatogénesis era el proceso de síntesis y desarrollo de los espermatozoides. Maduración no, porque eso ocurría en el epidídimo. ¿Está? Y duraba 74 días, fíjense. La ovogénesis, en cambio, es el proceso de síntesis, desarrollo y maduración de los óvulos, y dura toda la vida, y en la mayoría de esos casos no llega a completarse, nunca. ¿Tá? Y en otros se completa, depende de la cantidad de hijos que tenga esa persona. ¿Tá? Ya les cuento por qué. Entonces, así como hicimos en aparato reproductor masculino, vamos a repasar lo que vieron en embriología. Veamos entonces cómo es esta ovogénesis que tenemos que saber. Al igual que en el aparato reproductor masculino, la ovogénesis comienza en el embrión, en donde una célula germinal progenitora va a ingresar a estos ovarios que se están gestando recién. Va a ingresar entonces a estos esbozos de ovarios, digamos, y por un proceso de diferenciación, se va a convertir en ovogonio. Recuerden que estamos en el embrión. Ahora, si hubiéramos estado en masculino, ¿se acuerdan que la célula germinal progenitora se iba a diferenciar de espermatogonia y ahí terminaba la historia en embrión? Bueno, acá no. Y esa es la diferencia que tenemos con masculino. Entonces, en los ovarios ingresan las células germinales progenitoras, por un proceso de diferenciación, se convierten en ovogonias. Y ahí continúa la historia. Las ovogonias, por un proceso de mitosis y diferenciación, se convierten en ovocitos 1.
Y ahí continúa la historia, muy diferente a masculino por lo que podemos ver. Los ovocitos 1 comienzan su primera meiosis, su primera división meiótica. ¿Cuál es el problema? Que esa primera meiosis no llega a completarse en el embrión. Se queda frenada en la profase de la primera división meiótica. O sea que ustedes seguramente estudiaron en embriología que las meiosis se dividían en profase, metafase, telofase, tenía como varias etapas. Bueno, la primera meiosis se queda detenida en el embrión en la profase de la primera división meiótica. ¿tá? Eso entonces es lo que va a ocurrir hasta ahí en el embrión. ¿tá? Así que es muy diferente a lo que vimos en el embrión. Una vez que llegamos a la pubertad, una vez que esta niña, bueno, obviamente el embrión se gesta, nace, una vez que comienza la pubertad esta niña y se desarrollan comienzan los ciclos menstruales, recién ahí, durante cada ciclo menstrual, puede ser que este ovocito complete su primera división meiótica. Eso va a ocurrir unas horas antes de la ovulación, ya les voy a contar eso. Así que, por eso les decía, la mayor parte del ciclo menstrual, todos los folículos que vamos a estudiar contienen en su interior ovocito 1, porque solo unas horas antes de que se produzca la ovulación, es decir, la liberación del folículo de Graf, se completa la primera meiosis. ¿tá? Y el ovocito 1 pasa a ser ovocito 2, al completarse esa primera división meiótica. Eso va a ocurrir entonces durante la pubertad y durante la adultez. Durante cada ciclo menstrual, antes de la ovulación, el ovocito 1 pasa a ovocito 2, y ya les muestro por qué va a ocurrir eso. Tiene que ver con cambios hormonales, que se complete esta primera meiosis. Y finalmente, así que con esto pueden ver que la palabra ovulación está mal dicha, porque realmente durante la ovulación no se libera un óvulo, se libera un ovocito 2. ¿tá? El nombre correcto debería ser ovocitación o algo así, pero bueno, no importa. Entonces, en la ovulación realmente no se libera un óvulo con el folículo de Graf, se libera un ovocito 2. Entonces, ¿cuándo se forma un óvulo? Solamente se forma un óvulo si hay fecundación. Por eso les digo, la ovogénesis en la mujer dura toda la vida y muchas veces ni siquiera se completa. Entonces, el ovocito 2 va a poder realizar su segunda división meiótica solamente si hay fecundación. Y ahí, finalmente, se va a convertir en óvulo, pero si no hay fecundación por parte del espermatozoide, nunca llegamos a tener óvulo, porque no se llega a realizar esta segunda meiosis. ¿tá? Así que esto solamente va a ocurrir durante la fecundación. Y imagínense que el óvulo lo vamos a observar durante poquito tiempo. ¿Por qué? Porque inmediatamente, recuerden que luego de la fecundación, que se forma el óvulo, ya comienza la singamia y la anfimixis, ¿se acuerdan? Ya comienzan a dividirse las células para ir formando, ¿no es cierto?, el futuro embrión. Tenemos el blastocisto, la morla, qué sé yo, lo que ya habían estudiado en embrio. ¿tá? Pero bueno, sí que el óvulo ni siquiera lo vemos mucho tiempo porque ya da paso a lo que después va a ser el embrión. Así que básicamente eso. Otra cosa, recuerden, cada vez que ustedes me hablan de meiosis, acuérdense que va a haber división del material genético, como ya les dije en aparato reproductor masculino. Hasta acá, hasta el ovocito 1, estas células, célula germinal, ovogonia y ovocito 1, tienen cantidad diploide de cromosomas y diploide de ADN, es decir, 46 cromosomas, y cada cromosoma tiene 2 cadenas de ADN. Al producirse la primera meiosis, el ovocito 2 ya va a tener contenido haploide de cromosomas, es decir, solo 23 cromosomas, y diploide de ADN, es decir, 2 cadenas de ADN cada cromosoma. Y por último, con la segunda meiosis, el óvulo va a tener contenido haploide de cromosomas y haploide de ADN, es decir, 23 cromosomas, y cada cromosoma tiene solo una cadena de ADN, porque necesitamos fusionar ese contenido con el del espermatozoide, ¿no es cierto?
Y otra cosa, otra diferencia. En el caso de la espermatogénesis, recuerden, por ejemplo, cada espermatocito 1 al hacer meiosis me daba 2 espermatocitos 2. ¿Cuál es el problema? Que acá se pierde material genético en el caso de femenino. ¿Por qué? Porque el ovocito 1 no me va a producir 2 ovocitos 2. En realidad, un ovocito 1 me produce por la meiosis un solo ovocito 2. Y el resto se llama cuerpo polar. Recuerden ustedes por embrio. El cuerpo polar no es un ovocito, es simplemente un desecho que se produce y que tiene también material genético. Así que por ese lado también se pierde contenido genético. Lo mismo acá. El ovocito 2, al hacer la segunda división meiótica, no me produce 2 óvulos, no, me produce un óvulo y un segundo cuerpo polar, que es como un desecho, no me sirve, pero ahí también se pierde material genético. Así que bueno, como pueden ver, es bastante diferente a lo que estudiamos en aparato reproductor masculino. Lo tienen escrito ahí en el pizarrón, pero igual se los quería mostrar. ¿Verdad? A ver, corro esto un poquito. Entonces, fíjense que todo lo que les estuve contando lo tenemos acá. Entonces, en el embrión, como les dije, las células germinales ingresan a los ovarios, se diferencian a ovonias, pero ahí sigue la historia. Las ovonias, por un proceso de mitosis y diferenciación, se convierten en ovocitos 1, y los ovocitos 1 comienzan la primera división meiótica, pero esta queda detenida en profase. O sea que no se completa la primera división. En la pubertad, y luego en toda la edad fértil de la mujer, que recuerden que la pubertad, los ciclos menstruales van a comenzar en la pubertad, más o menos entre los 11 a 12 años de edad, va a depender de la maduración de la mujer. El día 13 a 14 del ciclo ovárico, que ya lo vamos a estudiar, así que lo voy a volver a repetir, el ovocito recién ahí completa su primera división meiótica y se convierte en un ovocito 2 y un cuerpo polar, que la verdad que no nos sirve. El ovocito 2 se libera del ovario junto con el folículo de Graf durante la ovulación. Que el nombre está mal, pero bueno, no se libera un óvulo durante la ovulación, se libera un ovocito 2. Y después, durante la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda el ovocito 2, ahí se realiza la segunda división meiótica y se forma un óvulo y un segundo cuerpo polar que tampoco me sirve. Así que es bastante diferente lo que vamos a tener en este caso. Así que, el tema es el siguiente. Como les dije hace un rato, yo ahora les voy a explicar la fase del ciclo ovárico y vamos a ver que durante casi todos los primeros 13, 14 días del ciclo ovárico vamos a tener ovocito 1. Igual se lo voy a ir recordando siempre para que no se olviden, pero eso es básicamente lo que va a ocurrir. Entonces, yo les había dicho recién que las fases del ciclo ovárico vamos a tener la fase folicular o estrogénica, que me va a durar 14 días y es variable, y vamos a tener la fase lútea o progestacional, que dura 14 días pero es siempre constante. ¿Qué significa que es variable la fase folicular y que es constante la fase lútea? La fase lútea siempre dura 14 días. No se vayan a olvidar esto que digo porque es una pregunta de examen, ¿verdad? La fase lútea siempre dura 14 días. La que cambia de duración es la fase folicular. Entonces, el profe les podría preguntar lo siguiente. Ustedes le van a estar explicando a él en el oral, bueno, profe, el día 14 es el día que la paciente ovula. Claro, eso es en un ciclo de 28 días. Y ahí el profe les podría preguntar, y bueno, te pregunto, les va a decir, si la paciente tiene un ciclo menstrual de 37 días, ¿qué día va a ovular? No vayan a dividir el ciclo en dos y digan, bueno, la mitad. Si de 28 días ovula el 14, bueno, si dura 38 días, le voy a decir el día, no sé, 18, ¿está? O 19, le digo que es la mitad. No. ¿Cómo van a hacer ustedes el cálculo si el profe les pregunta? Recuerden lo que les dije recién. Recuerden, el ciclo ovárico, yo ya sé que la fase lútea siempre dura 14 días.
Por lo tanto, del número que el profe me dice, le voy a restar 14 días y ese día va a ovular la mujer. Les puse un ejemplo acá. Si el ciclo ovárico de una mujer dura 40 días, la ovulación se va a producir el día 26 del ciclo. ¿De dónde saqué ese número? Los 40 días que dura el ciclo menos los 14 días que yo ya sé que sí o sí siempre dura la fase lútea, yo le resto eso y me va a quedar el día que el paciente ovula o cuánto dura la fase folicular. ¿Está? Es fácil el cálculo. Entonces, no importa el número que el profe me dé. Si yo a eso le resto 14 días, yo sé qué día va a ovular esa mujer. ¿Está? No importa la duración del ciclo. Por ejemplo, el profe me dice, la paciente tiene un ciclo de 25 días. Si la paciente tiene un ciclo de 25 días, yo le resto 14, sé que va a ovular el día 11. ¿Está? O si me pregunta, bueno, ¿cuánto dura la fase folicular y la fase lútea en un ciclo de 40 días? No vamos a decir 20 y 20, no. Yo sé siempre que la fase lútea dura 14. Y ya vamos a ver por qué. Es porque el cuerpo lúteo vive 12 días y luego 2 días más. Luego de eso se produce, se termina el ciclo. Así que siempre es 14, porque está programado para ser así. Así que siempre. La fase lútea dura 14 días. El resto del tiempo que dure el ciclo de esa mujer será fase folicular. ¿Está? Y ese último día de esa fase folicular, esa mujer va a ovular. ¿Está? Entonces, ¿qué hora es? Son las 10. Vamos a hacer entonces un recreito. Vamos a hacer un recreo. Así, 10 minutitos, son las 10 ahora. Vamos a hacer 10 minutitos de recreo. Y ahí entonces vamos a comenzar a estudiar, como le dije, esta fases del ciclo ovárico.